Muchas bendiciones a todos. Mi nombre es el pastor Rafael Lisier y estamos aquí en el episodio número 2 de Café entre Verdades. Café entre Verdades es un espacio, ¿verdad?, que hemos diseñado aquí en nuestra iglesia para poder hablar de las diferentes temáticas que de alguna manera u otra nos afectan a nosotros en nuestro diario vivir. Sabemos que aunque somos creyentes, buscamos a Dios, tenemos diferentes también experiencias en nuestro diario vivir que cambian la forma en que nosotros vivimos, pensamos, lo que somos, en fin. El ser humano enfrenta a diario grandes desafíos y para esos desafíos que usualmente no se tocan en la iglesia es que nosotros hemos creado Café entre Verdades para poder precisamente tocar ese tipo de temas. Y hoy vamos a estar tocando un tema muy importante, ¿verdad?, a mi juicio, y yo quiero presentar o introducir este tema con un versículo bíblico, una historia bíblica que está en el libro de Juan, capítulo 9, versículo 1 al 3. Y dice la palabra de Dios: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y este tema para mí me resulta bien interesante porque vivimos en una sociedad donde de alguna manera u otra, ¿verdad?, tenemos estas experiencias donde nos llega una mala noticia, y aquí en la iglesia hemos tenido muchas familias que han pasado por situaciones así, una mala noticia donde tenemos un niño que nace o tenemos ya una persona adulta que desarrolla cierta condición especial. En fin, tenemos personas con necesidades especiales entre nosotros y eso no siempre es una noticia, ¿verdad?, que los seres humanos podemos manejar bien. Pero en este caso específico, los discípulos de Jesús, las personas que estaban alrededor de Jesús, concluyeron, tal vez de manera muy apresurada, que la razón por la cual este niño tenía una necesidad especial es porque era un castigo de Dios. ¿Quién pecó? ¿Pecaron los padres? ¿Pecó el niño? ¿Quién hizo algo malo para que esta situación se diera? Y hoy, a través de este episodio, nosotros queremos tal vez traer esperanza, traer herramientas, traer testimonio para que tu papá, mamá, tío, a tía, abuela, abuelo que me escucha, pastores, líderes de iglesia, que de alguna manera u otra se enfrentan todos los días a bregar o a trabajar, a sembrar en la vida de personas con necesidades especiales, de niños con necesidades especiales, pues puedan tener, ¿verdad?, esa inyección de motivación, de palabra de Dios, de herramientas para que puedan seguir adelante enfrentando el gran desafío que les ha tocado vivir. Como de parte de nosotros hacia ustedes decirles, estamos con ustedes, estamos orando por ustedes y al mismo tiempo estamos creando contenido para poder ayudarles y darles herramientas a que usted pueda seguir adelante y no se rinda en este desafío que le ha tocado vivir. Hoy está con nosotros una hermana de nuestra iglesia, ella se llama Yohara Santana. Yohara es maestra de educación especial. Yohara, bienvenida a Café entre Verdades. Gracias. Y lo primero que quería compartirte, Yohara, y preguntarte es, ¿qué hace una familia? ¿Qué alternativas tiene una familia, un papá o mamá, cuando comienza a ver tal vez que su niño, su niña, comienza a tener algunos comportamientos que no son, ¿verdad?, comunes, o en la escuela comienza a tener algún tipo de problemáticas, ¿verdad? Los maestros empiezan a tal vez a darles referidos de que mira, algo tal vez no está bien con el niño, con la niña, o algunos tan temprano como cuando su hijo o su hija nace, ¿verdad? Y se dan cuenta que hay alguna necesidad especial. Estos son cosas que de entrada frustran bastante a la familia, específicamente por no tener tal vez el entendimiento, o tal vez se pintan un panorama futuro que obviamente no va a ser el mejor. ¿Qué herramientas tienen de entrada un padre que descubre que su niño tiene una necesidad especial? Bueno, hay diferentes etapas. Primeramente, una vez un niño nace, comienza, ¿verdad?, el seguimiento con el pediatra. Y el pediatra normalmente comienza a evaluarlo, mamá lo lleva a evaluar y empieza a darse cuenta de que puede ser algún problema físico, puede ser algún movimiento
¿verdad? O un tamaño que se supone que el niño tenga y no lo ha superado, no ha alcanzado. Sabemos, ¿verdad?, las que somos mamás, que hay una gráfica que los niños tienen que tener en ciertas edades. Y una vez el pediatra se da cuenta de que tiene vamos a poner alguna necesidad, pues entonces comienzan a hacer las evaluaciones. Y ahí puede entonces referirse a estimulación temprana. Y en estimulación temprana llega de 0 a 36 meses, que sería 3 años, y empiezan a evaluar al niño, al bebé. Y entonces empiezan a darle los servicios. Ahí entonces comienzan los servicios, pueden ser físicos, pueden ser las terapias de habla, y empiezan a darle los servicios necesarios. Pero como un primer paso sería de ver con qué estamos trabajando, ¿no? Hay que hacer evaluaciones, llevarlos a los especialistas. Pienso que, lo digo por la experiencia que he tenido a través de bregar con familias a través de los años, de que una de las primeras etapas cuando vemos que algo no anda bien es como cerrarnos, ¿no? Yo voy a orar, yo voy a hacer otras cosas, pero mi niño va a estar bien o mi niña va a estar bien. Y a veces en ese cerrarse se le priva tal vez a los niños o a la persona con la necesidad especial de recibir esa ayuda temprana que necesita para su desarrollo. ¿Te has encontrado con esos casos? Sí, porque hay negación. Todo el mundo dice, no, eso es normal. Y es verdad, también hay que diferenciar, porque no todos los niños son iguales, no todos caminan a la misma edad, no todos hablan a la misma edad, no todos los hermanos son exactamente iguales. Pero cuando ya vemos que se supone que el niño esté hablando, que se supone que el niño esté caminando, pues la mamá debe de aceptar de que debe de buscar una evaluación. Y los servicios están disponibles. El Departamento de Salud comienza cuando son en estimulación temprana, y luego que pasan de los 3 años, y luego que, ¿verdad?, ya el nene quizá a los 3 años empieza un Head Start, también en Head Start se dan cuenta, porque al principio pues lo que primero se ve es problema del habla, o que no caminó al tiempo exacto, pero no nos damos cuenta cuando es un problema educativo, porque ellos no escriben todavía, porque ellos pues apenas empieza el apresto, quizás a los 3 años, 4 años, y ahí es que comienzan a darse cuenta que puede haber también un problema de aprendizaje. Y entonces ahí el proceso ya no viene siendo con salud, sino viene siendo con educación especial, con el Departamento de Educación, donde se comienzan a evaluar a los estudiantes. Cuando entran a la kinder, los maestros hacen también un referido, donde están viendo, ¿verdad?, tienen unas observaciones donde el niño no está cumpliendo con unas destrezas necesarias. Y entonces ahí comienzan un proceso de evaluación, y se evalúa. Ahí puede entrar lo que es terapia del habla, terapia ocupacional, terapia psicológica. Y uno dice, terapia psicológica a los 5 años, sí, porque cuando hablamos de ansiedad, hay niños con ansiedad, hay niños que están tristes, hay niños que no hablan, no socializan. Que están tratando de lidiar también con su propia condición, probablemente. Exacto. Y entonces, pues ahí los que estamos observando, ¿verdad?, nos damos cuenta, los maestros nos damos cuenta que hay algo que está ocurriendo. Y entonces ahí comienza, ¿verdad?, unas evaluaciones formales. Y si esas evaluaciones determinan de que el niño pues puede presentar una discapacidad o un impedimento, que ya hay una lista de los impedimentos que hay en el Departamento de Educación, por el que el niño puede ser elegible, pues entonces se hace una determinación de elegibilidad y el niño comienza a recibir los servicios necesarios en educación especial. Claro, así que queremos animarle, ¿verdad? Si estás pasando por este proceso, una de las primeras recomendaciones es buscar ayuda, es ir a hacer las evaluaciones. Yo sé que en nuestra sociedad la connotación de buscar ayuda es a veces negativa, ¿verdad? Es como que yo no soy suficiente, o yo no tengo lo que mi hijo necesita para que pueda seguir adelante, y a nadie le gusta pensar eso. Pero la verdad es que en casos donde hay una necesidad especial, pues tenemos personas, recursos que han dedicado su vida para estudiar precisamente cómo poder ayudar a nuestros hijos en algunos casos específicos. Y negarnos a poder dar ese paso para buscar ayuda no es lo más sabio hacer en este caso, porque al fin y al cabo la única persona perjudicada es nuestros niños, que necesitan esta ayuda importante. Y
creo que es un paso clave para poder precisamente empezar a que ellos puedan desarrollar su vida lo más normal posible, ¿verdad? Dentro de su experiencia y aprender a manejar sus condiciones, desarrollarse, vivir una vida plena, tener el bienestar, ¿verdad? Y para eso hay un sistema de profesionales que de alguna manera u otra están ahí para ayudarnos a poder, ¿verdad?, cumplir con esa tarea. Pero yo quería ir más allá contigo, Yohara, porque una de las cosas que precisamente a mí, por lo menos, me ayudan a poder prestar atención es cuando quien me está enseñando el tema, de alguna manera no solamente tiene una expertise en ese tema, pero también ha tenido una experiencia en ese tema. Y tú eres una mamá que tuviste en algún momento dado un diagnóstico negativo con tu hijo, que tuviste en algún momento dado que enfrentar esto que estamos hablando, ¿no? Una mala noticia de algo que parece que nosotros planificamos siempre. Todo el mundo planifica una familia para tener cosas buenas, cosas buenas, cosas buenas. De repente, una mala noticia y cómo tenemos que enfrentarla, manejarla y todo ese proceso. Me gustaría que compartieras un poquito con nosotros de tu testimonio, ¿verdad? Con tu hijo. Realmente el criar un niño con necesidades especiales es un reto, pero yo pienso que es una de las experiencias más maravillosas porque tanto ellos están aprendiendo como nosotros estamos aprendiendo. Y tengo un maestro de escuela bíblica aquí en la iglesia que dice que aprendemos más de los momentos difíciles que en los momentos fáciles. Así es. Y eso pues me enseñó mucho. Cuando yo tenía 19 años, salgo embarazada, estaba en mi primer año de universidad, era una jovencita, y mi embarazo pues fue un embarazo normal y, ¿verdad? Uno sueña de que nuestro bebé salga totalmente bien. Y entonces, cuando tenía 7 meses, un día fui a casa de mi mamá y mi mamá me dijo, prepárate. Y yo hasta me molesté porque yo dije, ya viene la nube negra, ya viene a decirme que algo malo me va a pasar. Pero yo sé que era el Señor advirtiéndome, ¿verdad?, de que me preparara para lo que venía. Un día salgo a hacer mis gestiones regulares y en la noche comienzo unos dolores bien fuertes. Yo tenía 7 meses y unos dolores, yo dije, wow, voy a tener que ir al hospital. Cuando llego al hospital, me dicen, te tienen que ir y llevar directamente al hospital, si no me equivoco era el Hospital Meléndez, tienes que irte para allá porque ya vas a dar a luz. Y yo dije, wow, imposible porque yo tengo 7 meses. Y entonces, pues nada, llego allá y me dicen, no, tú no vas a parir aquí, te vamos a mandar para el regional porque tu bebé va a nacer y necesita unos cuidados intensivos porque tu bebé nace de 7 meses. Y entonces, pues nada, me llevan en ambulancia allá y trataron de madurarme los pulmones de mi nene y trataron de aguantarme el parto. Me dejaron en un cuarto, pero por más que ellos hicieron lo que pudieron hacer, no lo lograron. Y tuve mi bebé a los 7 meses y pesó 2 libras con 13 onzas. Wow. 2 libras. 2 libras. O sea, era pequeñito. O sea, sí, cuando me dicen puedes venir a verlo, él ya estaba en una incubadora abierta y lo que tenía era cables, porque él no podía respirar. Él era, bueno, súper pequeño. Su mano era más o menos algo así. Wow. Era bien pequeñito. Y entonces, pues, ni modo, me dieron de alta a mí, lo dejaron a él en el hospital y yo tenía que ir todos los días, porque muchas veces nosotros vivimos acá en este mundo, ¿verdad?, dentro de todos nuestros afanes, pero no sabemos lo que está pasando en los hospitales. En los hospitales hay niños que están meses. Allí hay familias que muchas veces se rompen porque la mamá tiene que estar allí con un niño de educación especial, un niño con una enfermedad hasta terminar, hasta ¿verdad? Que el Señor haga la obra o que hasta allí lo deje. Y eso es bien importante para nosotros porque precisamente nosotros en la iglesia, ¿no? Que recibimos tantas personas de diferentes lugares y a veces vemos personas que llegan a la iglesia y no tenemos ni idea de lo que esa persona está pasando en ese momento, ¿no? O lo vemos en la calle, ¿no? Salgamos de la iglesia, ¿no? Los vemos en algún supermercado, en su carro, y tal vez decimos por qué esa persona está malhumorada o por qué tiene cierta actitud, ¿no? Y no sabemos tal vez que ha
ha estado pasando alguna situación difícil con alguna mala noticia en el nacimiento de un hijo, de un nieto. O sea que estas cosas no solamente afectan el niño o la niña, sino que afectan todo un entorno familiar, ¿no? Toda la familia se afecta, todos. En mi casa, mi mamá, mi papá, todo el mundo, mis hermanos, todos estaban con mucha ansiedad porque un niño así puede ser que no se dé. Puede ser que en sus muchos prematuros mueren. Y uno desconoce el tema. Yo como adolescente jamás imaginaba que eso pasaba. Yo ese mundo no lo conocía. Mi familia ese mundo no lo conocía. Y una vez a mí me dan de alta, el nene se queda en el hospital, yo tengo que ir todos los días al mediodía y por la noche. Yo tenía que hacer una fila, todos los padres hacíamos una fila, entrábamos al área de intensivo y en esa fila yo iba bien nerviosa porque si tu bebé le había pasado algo, te metían a una oficina y te notificaban, tu bebé murió. Y yo decía que no me llamen, que no me llamen, que no me llamen. Y gracias al Señor, pues pasé. Y lo único que podía hacer era esto. Yo no podía agarrar a mi bebé. Yo no podía hacer nada, no le podía alimentar, nada. La mamá lo primero que quiere es alimentar a su bebé. Y yo no podía. Lo tocaba, lloraba y tenía que ni media hora estar allí, irme de nuevo para mi casa y volver para Bayamón otra vez en la noche para ver a mi bebé. Pues nada, pasa unos días, no recuerdo si llegué a la semana, que me llaman un día y me dicen, Yohara, ya puedes venir a quedarte con tu bebé. Tienes que traer ropa porque te vas a quedar con él, te lo van a pasar a cuarto y en cuarto pues tú lo vas a alimentar, va a estar contigo, va a estar en una incubadora, pero va a estar contigo. Y yo, perfecto, yo fui la mujer más feliz de este planeta porque yo iba a estar con mi bebé. Y yo voy allí, el nene estaba en la incubadora, pero lo que yo no sabía era que él no sabía chupar. Él no sabía. Y entonces esa primera noche, recuerdo en esta misma posición, tratando de que él chupara y chupara. Y lo que tragaba era, no sé, ni un cc, 2 cc, algo bien poquito. Entonces cuando el otro día me lo pesaban, pesaba menos de lo que había pesado el día anterior. O sea que por la fuerza que le estaba haciendo, pues pesaba menos. Y entonces eso era una lucha. Y yo no me podía mover del hospital porque tenía que estar ahí. Mi mamá, gracias al Señor, pues los fines de semana a veces se quedaba con él para entonces yo poder ir a dormir un momento en mi casa para después virar. Y entonces, una noche, un día, durante el día, yo tenía una cuñada y ella fue a quedarse con el bebé mirándolo en lo que yo dormía en el piso. Eso la gente tampoco lo sabe, no tenemos camas para dormir las mamás, solamente una silla para uno sentarse. Y entonces, el bebé en la incubadora, ella estaba en la silla y yo me tiré en el piso para yo poder dormir un ratito en una sábana. Y entonces, ella estaba mirándolo y yo pongo la alarma para ir a calentar la leche para darle el bibí. Pero me levanto, ¿verdad? Yo sé que fue el Señor que me levantó. Me levanto y cuando miro el bebé y le digo, oye, Madeline, yo como que lo veo azul. Y él me dice, no, es que la camisita es azul y él se ve azul. Y yo digo, no, yo lo veo azul. Cuando lo miro bien, él no estaba respirando. Ya mi bebé no estaba respirando. Ya él, si yo me hubiese tardado un poquito más durmiendo, él se hubiese muerto y nadie se hubiese dado cuenta porque ella mirando no se dio cuenta. Y entonces yo empiezo a gritar y empiezo a desesperada en el pasillo que mi nene se está muriendo, empiezan a correr, empiezan a llevar maquinarias y entonces empiezan cabe verde y todo vienen para acá. Me sacan a mí afuera al pasillo, yo gritando porque pues yo jamás me hubiese esperado esto. Y ellos cogen con el electroshock, lo que le ponen, fibra. No, es una palabra rara, pero ustedes saben de lo que ella está hablando. Y entonces empiezan a darle los electroshocks y el cuerpito que era tan pequeño empieza a brincar. Porque se me había olvidado decir algo anterior y era que como él no sabía chupar y él me estaba rebajando, todos los días iban, le metían una manguita por la nariz, le daban la leche, le sacaban la manguita nuevamente, volvían, le metían la manguita y le sacaban la manguita.
que eso era peor todavía. Y al parecer, ellos pues que como querían que engordara, le echaron leche de más y entonces ahí él pudo botar la leche y entonces pudo volver a respirar. Wow. Ahí entonces fue su primer paro respiratorio. Luego de eso, nuevamente, vuelven otra vez a meterlo a intensivo. Y en intensivo está unos días adicionales. Vuelvo otra vez yo a la fila nuevamente, al estrés de que me van a llamar para decirme cualquier noticia inesperada. Y vuelven otra vez y me dicen, pues vuelve para afuera. Entonces, vuelve el proceso nuevamente. Tú vivías todo el tiempo en la tensión de que probablemente en algún momento dado te iban a llamar, tu hijo. Con no la va a estar mala vivo noticia. ni nada. Y Con la te mala pregunto, noticia. ¿algún resultado? Sé que me habías comentado que el nene quedó con algún problema, ¿no? Físico. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, ¿Cómo- porque entonces, después de eso, yo me voy a piso. Y luego de eso me dicen que él, al parecer, se le olvidaba respirar. Y se fue como 2 o 3 veces más en paro respiratorio, pero gracias a Dios me dijeron cómo hacerlo, le tenía que dar por la plantita del pie para que él volviera otra vez a respirar, porque se le olvidaba respirar también. Y entonces, que él era tremendo. Se le olvidaba respirar y entonces volvió otra vez a coger el aire, pero eso ahí empezó el proceso, porque una vez esos paros respiratorios, pues como tenía que estarle dando por la plantita del pie, yo no podía dormir. O sea, era todo el tiempo velándolo, hasta que un día, que eso marcó mi vida, yo como a las 3 o 4 de la mañana le digo, Señor, ya yo no puedo más. Ya yo no puedo más, el cansancio era demasiado. Ya yo no puedo más, yo te lo voy a entregar a ti. Después de esa noche, donde yo le entregué a mi hijo al Señor, nunca más Marco se fue en paro respiratorio. Hasta ahí llegaron los paros respiratorios. Porque yo pues le puse a mi hijo en las manos del Señor porque ya mi fuerza, ya yo no podía. Y ahí el Señor empezó a obrar. Después tuvimos que conseguir una máquina de apnea, hasta el municipio de Dorado me tuvo que donar una máquina para que él saliera en casa. Él nunca más volvió a irse en paro respiratorio, pero empezó él a crecer, él lo llevaba a la pediatra, por eso ahorita le estaba diciendo que debemos de llevarlo a los pediatras y el seguimiento es bien importante, porque cuando el pediatra empezó a verlo, que cuando le movía las piernitas, lo veía duro. Y entonces decía, lo veo como raro, como si tuviese espasticidad. Entonces, yo no sabía tampoco qué era eso. Empecé a llevarlo a estimulación temprana. Si no me equivoco, era en el hospital regional, que había una oficina del Departamento de Salud. Y entonces comenzaron el proceso y empezaron a darle terapia. Le hicieron un estudio del cerebro y salió que a causa de los paros respiratorios que había tenido, o sea, le había nacido completamente bien, pero a causa de los paros respiratorios habían muerto algunas neuronas en el cerebro y le había afectado la parte en sus piernas, le había afectado. Y entonces, pues ahí comenzamos en el proceso. Él al principio no me gateaba, a veces se agarraba aquí y así mismo se iba para atrás. Caía así, completamente. Y entonces eran 2 problemas, no podía caminar más, esos chichones que se hacía porque intentaba para poderlo poner a correr bicicleta. Yo le compré una bicicleta, mi mamá y yo, y le amarramos los gavetes a los pedales para que entonces no se le salieran las piernas y él pudiera pedalear dentro de la misma casa. Entonces fue un proceso bien difícil. Fueron momentos de mucha oración, pidiendo al Señor que lo sanara, pidiendo que él fuera completamente normal. Pero yo amaba a mi hijo. Y como él era, yo lo iba a seguir amando, ¿verdad? Pero uno quiere que él eche hacia adelante. Y entonces, a los 3 años, fui a un ortopeda y el ortopeda lo decide operar. Lo operaron de las rodillas, porque entonces en los talones también tenía los tendones acortados. Y entonces el ortopeda lo que hizo fue un release que le acortó los tendones, le acortó también los tendones aquí y le tenían que también cortar un poquito más en las caderas, pero ese milagro lo hizo el Señor. Oramos, recuerdo yo, y el Señor fue el que hizo la obra.
de ahí no lo tuvieron que operar, de sus caderas no lo tuvieron que operar. Es que el Señor ha mostrado su misericordia de manera increíble, porque lo más complicado lo ha hecho Él. Yo lo único que hice un día fue confiar en Él y ponerle, ¿verdad?, a mi hijo en los brazos de Él. De Dios. En los brazos de Él. Entonces, luego de eso, le hacen el corte lo operan en la pierna. Después de eso, continuó con mafos. Él caminaba, pero los mafos era para que entonces su pierna quedara en 90 grados por lo menos, porque él caminaba en punta. El problema de él era que caminaba en puntita. Y entonces, al cortarle el tendón, él pudo bajar a un 90 grados, pero entonces el doctor le mandó un mafo, que es un estilo como un plástico, que entonces la pierna se mantenía en 90 grados. En cierto momento fui a otro fisiatra, porque yo buscando, ¿verdad?, el fisiatra entonces le puso una vara, era como una vara de metal, y él dormía con esa vara para que las piernas quedaran hacia afuera y no se le metieran hacia adentro. Sé que buscaste, me imagino que como papá en ese momento, como mamá, buscando cualquier solución, cualquier alternativa, me imagino que estarán, ¿verdad?, en algún momento dado muchos de los padres que nos escuchan con su hijo con alguna necesidad especial, tocando puertas en diferentes lugares, tratando de hacer lo mejor que pueden. Buscando. Y dijiste ahorita que llegaste a un momento donde te cansaste, ¿verdad?, y pusiste tu hijo en las manos de Dios. ¿Sentiste culpabilidad en algún momento dado o nunca pasaste por esa experiencia al sentirte calzada, entregarlo en las manos del Señor, al mismo tiempo sentir, hice algo malo, no lo hice bien? Sí, porque ese era el peso que yo tenía. Yo dije, pues a causa de mi pecado fue que mi nene me salió así. A causa de que pues yo como adolescente salí embarazada antes de tiempo, yo pensé que ese era mi castigo. Pero ahora entendí que no. Amén. Que ese no era un castigo para mí ni para él, mucho menos. Así que pudiera haber la gente preguntado, como le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó? Sus padres. No, y el resultado de ese verso bíblico es que dice, para que las obras de Dios se glorifiquen en este, ¿verdad?, niño que nace ciego, en el caso bíblico. Sí. Y las obras de Dios, muchas personas pueden pensar siempre, tal vez de manera muy lineal, no, la obra de Dios es la sanidad. Pero la obra de Dios implica un montón de cosas. Es parte de cómo Dios se relaciona con las personas en medio del sufrimiento, en medio de la adversidad, en medio de los momentos difíciles. Y es siempre un reto para nosotros tratar de entender por qué estas cosas le pasan a la familia. O sea, no hay ni siquiera una explicación que uno pueda decir por esto, por esto, por esto. Sí. Lo que sí uno puede percibir a través de los años de servir al Señor es que Dios camina con nosotros en nuestros momentos más difíciles. No podemos entender el porqué, pero sí vemos a Dios involucrado de alguna manera u otra. Y si nosotros en nuestras dificultades nos acercamos a Dios como buscando no solamente, como recomendamos al principio, un apoyo profesional, de buscar las evaluaciones y los profesionales que les pueden ayudar, pero también un apoyo espiritual, ¿verdad?, en alguna comunidad de fe, sí, de la cual nosotros las comunidades de fe tenemos tanto que aprender también, ¿verdad?, para volvernos lugares realmente inclusivos para nuestros niños y personas con necesidades especiales. Pero es un reto tremendo y te felicito por esa tenacidad, ¿verdad?, que de alguna manera tuviste de no rendirte con tu bebé y seguir buscando las alternativas. Pero una de las cosas que hablábamos y que quisiera tal vez traer la conciencia es cómo llegaron momentos que como mamá tuviste que ver tal vez a otros niños o a otras personas burlándose de tu hijo, sí, por lo que como vivía o por la condición que tenía. Sí, fue bien difícil en muchas ocasiones, porque a veces los adolescentes y las personas desconocen lo que están atravesando estos niños y adolescentes y adultos porque también, que están pasando diferentes condiciones. Y la gente a veces pues se hacen los graciosos. Y un día mi hijo estaba caminando, él caminaba con sus piernitas viradas y veo a este joven, este adolescente también, o sea, mi niño tenía como 4 años más o menos, y este adolescente detrás caminando exactamente imitándolo. Y yo venía detrás de él. Y realmente me partió el alma, porque la gente a veces no se da cuenta la lucha que nosotros estamos haciendo y que cada pasito, por más pequeño que ellos tiene una victoria tremenda. Para estaba mí una fiesta. Claro. De que él pudiera caminar, aunque sea con los piecitos viraditos,
para mí era una victoria tremenda. Como tal vez los padres que tienen niños con dificultad para hablar, por ejemplo, Para hablar. el que balbucee una palabra es un motivo de celebración y diferentes otras condiciones, ¿verdad? Sí. Y nosotros tratando de crear o crear conciencia para desarrollar una sociedad un poco más empática con las diferentes problemáticas que enfrentamos y desafíos en la familia. En este caso, hablando de los niños que tienen necesidades especiales. Pero vamos, hay tantos desafíos que vive tantas personas, ¿verdad? Y tantas familias, y que nosotros no podamos tener la capacidad de ser empáticos con ellos en los momentos más difíciles, es algo que tenemos que conversar. Y yo quiero animarles, tal vez usted no es padre o madre o abuelo de algún niño con necesidad especial, tal vez sus niños no tienen ninguna necesidad especial, ¿verdad? Porque todos tenemos necesidades. Pero es una gran oportunidad después de escuchar este episodio y de vernos, poder sacar un rato para poder conversar con tu hijo, con tu hija, para educarles, para mostrarles cuando hay momentos donde se enfrentan a niños que definitivamente se ve que tienen necesidades especiales, poder educarles y enseñarles a ser empáticos desde pequeños, porque estaremos desarrollando una sociedad realmente inclusiva que busque la manera de ponerse en el lugar de otras personas, que ame a los demás independientemente de las necesidades que tenga. Y yo creo que estos son temas que son necesarios, tanto para ustedes padres que están pasando ahora la necesidad, como para algunos de nosotros que tal vez no la estamos pasando directamente, pero que tenemos la responsabilidad de llevar el mensaje correcto, de amar a las personas, de cuidar a las personas que están a nuestro alrededor y de ser empáticos con las demás. Yo creo que una señal de madurez es empatía, es cuando yo puedo ponerme en tu lugar y de alguna manera apoyarte en ese sentido. Así que es una gran oportunidad para nosotros poder llevar este mensaje de crear conciencia de que nuestros niños especiales son parte de nosotros, igual que cada uno de nosotros, y que deben de tener su espacio en nuestros medios y nosotros servir de apoyo, de facilitadores, para poder lograr, ¿verdad?, una verdadera inclusión en nosotros, ¿verdad? Y tanto en nosotros en la iglesia como en la sociedad. Y hablábamos de eso, ¿no?, previo a esta grabación, de cómo nosotros como iglesia tenemos un gran reto. Sí. Nosotros predicamos al Dios del amor y predicamos que Dios es amor y predicamos tantas cosas importantes, ¿verdad? Pero realmente tenemos espacio, tenemos programas, tenemos oportunidades en nuestra iglesia donde padres con niños especiales puedan venir y sentirse bienvenidos. Recordaba y compartía con Yohara hace un ratito atrás de uno de nuestras familias que actualmente tenemos en nuestra iglesia, donde mientras estábamos evangelizando, invitando personas a la iglesia, la mamá, o sea, la persona que invitamos dice, a mí me encantaría ir a la iglesia, pero mis dos hijos son niños con necesidades especiales y jamás pudiera yo llevarlos a una iglesia. O sea, no los recibirían. La gente los va a mirar raro, los va a mirar extraños. Y mi esposa, que es terapista de hablar y lenguaje, ha estado involucrada, ¿verdad?, sirviendo de alguna manera u otra a los niños con necesidades especiales. Esa es parte de su trabajo. La convenció, diciéndole, ven, yo te voy a atender personalmente, yo voy a atender a tu hijo. Bueno, eso fueron hace más de 5 años y todavía esa familia está con nosotros. Sus hijos han crecido en nuestros medios, son de los querendones, ¿verdad?, de la casa, realmente están de alguna manera u otra involucrados, insertados en toda la dinámica de la iglesia, pero yo creo que no hemos hecho suficiente, ¿verdad? Podemos hacer más, grupos de apoyo, en fin, diferentes otros espacios. Y aprovecho esta oportunidad para animar a los pastores también, a las iglesias, a poder pensar si queremos realmente tener una iglesia y darle el sentido a la palabra inclusivo verdadero, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar la manera de hacer de nuestros espacios de iglesia un espacio donde nuestros niños y personas con necesidades especiales puedan aprender también de Dios y recibir la palabra de Dios. No, y ser empático con esa mamá que está cansada, que quizá necesita que lo ayude a velar al nene un ratito para poder ella escuchar la palabra del Señor. Y no cansarnos de orar. Porque O el niño que está inquieto y no se puede mantener tranquilo porque tiene alguna condición. Exacto. Y estamos la gente en la iglesia mirándolo así como que el padre de este niño, ¿dónde está? Y hacemos de alguna manera sentir a la gente tan incómoda que entonces definitivamente deciden no estar en la iglesia. Un niño autista hasta un ticket de una camisa se puede poner intranquilo. Simplemente un ticket. O quizá un ruidito que él está escuchando porque escuchan un poquito más alto
quizá eso lo tienen intranquilo. Entonces nosotros como hijos de Dios, de verdad, tenemos que ponernos en su lugar y no mirarlos así como que, Claro. que se calle, porque realmente ella está tratando de escuchar la palabra, está tratando de que el nene esté tranquilo, y lo que nosotros debemos de hacer, ¿verdad?, es ponernos en su lugar. Claro. Y orar, porque como estábamos hablando ahorita, a veces no vemos los milagros en el momento. Cuando estaba este ciego, el Señor le pregunta, ¿ves algo? Y no, lo que veía era como árboles que caminaban, ¿verdad? Dice la palabra. Y después entonces volvió otra vez y le pregunta, y ahí entonces un milagro tuvo la progresivo, vista. ¿no? Progresivo, o sea, yo no vi mi milagro en el momento. Yo oraba y llevaba a Marco a donde sea y decían, en la Plaza de Dorado va a haber un grupo orando. Allí yo llevaba a mi nene para que orara. Lo atrapaban en la tarima, todo el mundo oraba por él. Porque yo creía en la oración de que el Señor lo podía hacer. Y el Señor lo hizo. Cuando él recibió sus terapias físicas hasta los 12 años, el terapista me dijo, hasta aquí llegamos porque ya lo que él iba a progresar, progresó. Lo vamos a dar de alta. Pero ahí el Señor empezó a hacer su obra. De verdad que cuando menos yo me lo esperaba, el Señor hizo que él caminara completamente bien. Mi hijo después jugaba baloncesto, caminaba, o sea, fue un proceso de aprendizaje para mí, para él, para la familia. Y el que lo ve y se fija bien, nota que hay algo. Sí, que camina con tal vez alguna dificultad. Sí, hay algo, pero el milagro lo hizo el Señor. Claro, claro. El milagro Es como lo hizo tal el vez Señor. alguna señal, para que sepas, no nos olvidemos de lo que Dios ha hecho. Lo que el Señor ha hecho. Y volvemos, recalcamos, nosotros estamos conscientes que no todas las historias necesariamente terminan, ¿verdad? Con una obra de milagro de sanidad. Las obras de Dios van mucho más allá de un proceso de sanidad de una persona. Creemos que aún en medio de las dificultades, de alguna manera Dios se está mostrando. Y nosotros queremos de alguna forma servir de ánimo, de que sepas que no estás solo, que el Señor o sola, que Dios está contigo, y que si buscas la manera de buscar algún apoyo espiritual, de acercarte a la iglesia, acercarte al Señor, buscar las ayudas que están disponibles, no te encierres, no te aísles, ¿verdad? Sino que busca la manera de poder conectar, y de alguna forma u otra yo creo que en el proceso Dios va a darte, ¿verdad?, la salida y te va a ayudar. Una de las cosas que siempre el ser humano piensa en un momento difícil es: yo no puedo con esto. Pero eso no es compatible con lo que dice la palabra de Dios. De alguna forma dice que las cargas que nosotros tenemos, que es como el refrán que realmente no dice exactamente en la Biblia, pero está ahí. Dios no nos da nada que nosotros no podamos sobrellevar, ¿verdad? Es un verso bíblico, que el Señor no pone cargas o no hay ninguna tentación que no sea humana, sino que para cada momento oscuro o difícil Dios ha provisto una salida. Y para eso hay que buscar a Dios. Entonces queremos animarte, ¿verdad? Primero, si eres papá o familiar de algún niño o alguna persona con necesidades especiales, por favor, sigue insistiendo, buscando las ayudas necesarias, busca un grupo de apoyo, te ofrecemos nuestra comunidad de fe para que puedas venir, aquí te vamos a recibir con los brazos abiertos. Pero si esta no es la comunidad de fe, busca algún lugar donde puedas conectar con otras personas que de alguna manera u otra puedan ayudarte, ver a un grupo de apoyo que tan importante es. Y sigue adelante, no te rindas, sigue tocando puertas, sigue buscando alternativas. Solamente usted que está viendo en este momento este programa, sabe lo que has sufrido, sabe lo que has pasado. No estamos en tus zapatos, pero estamos de alguna manera siendo de alguna forma esa voz de Dios a lo lejos que dice: sigue adelante, yo estoy contigo. A los padres y madres de hijos que tal vez no tienen una necesidad especial que sea, ¿verdad?, que se vea a leguas, yo quiero animarte a poder crear conciencia a nuestros hijos y a las personas que están alrededor de cuán empáticos debemos ser cuando vemos tal vez a algunos niños con alguna necesidad especial. A los pastores, a los líderes de iglesia que me están viendo, oremos para que Dios nos dé el poder de la creatividad y los recursos para poder crear una iglesia realmente inclusiva, donde todos nuestros niños con necesidades especiales puedan tener un lugar para aprender de Dios. Tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que educar, tenemos mucho que avanzar, pero aquí solamente creamos este espacio para poder conversar de esto, y nos gustaría saber de ti, las luchas que has pasado, tu testimonio personal de vida, en fin, déjanos saber tu comentario de manera que también podamos apoyarte en oración.
Este ha sido todo por este episodio de hoy. Estamos en el segundo episodio de Café entre Verdades, un espacio para poder conversar de estos desafíos que enfrentamos en nuestro diario vivir. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida y gracias, Johara, por estar aquí con nosotros y compartir tu historia. Muchas bendiciones.